Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Él es analista económico, un académico de larga trayectoria, experto en este tema, pues su tesis de doctorado tuvo que ver justamente con el impacto, la importancia de las remesas tanto en Ecuador como en América Latina. Hemos conocido, doctor Mendieta, que en Ecuador las remesas bordean, en ocasiones superan los 3.000 millones de dólares anuales, siendo una cantidad muy importante para la economía. Y el austroecuatoriano aporta con su gente, con sus migrantes, aproximadamente también un tercio o más de estos valores. Quisiéramos conocer desde su punto de vista qué tan importante es el impacto de las remesas en la economía del país, entendiéndose remesas como esas transferencias de dinero enviadas por los ecuatorianos que viven en el extranjero a sus familias, seres queridos en Ecuador y también para inversiones. Saludos, Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Sí, las remesas definitivamente han alcanzado poco a poco ir ganando un terreno, como usted justamente dice, un espacio sumamente importante ya en la economía nacional y mucho más todavía si es que vemos el análisis a nivel local en cuanto al Ecuador. El monto de remesas que en el año 2022 marcó un récord con aproximadamente a 4.700 millones de dólares, fue el récord, digamos, histórico de remesas. Para el año 2023, lamentablemente, no tenemos información todavía, no podemos comparar cómo está la evolución. Sin embargo, ese monto representó para la economía ecuatoriana una importancia significativa. En primer lugar, porque claro, es un flujo de dólares sumamente importante, llega a ser un porcentaje que bordea más del 10% de la cantidad de circulante de la economía. Digo eso porque el dato específico, dado que la cantidad de circulante de la economía es muy difícil tenerlo, inclusive para el mismo Banco Central, sin embargo estaría entre el 10 y el 15% de circulante, pero obviamente también está moviendo muchas economías de tipo local. Solamente figúrese usted para dar un dato, en el caso de la provincia de La Suay, las remesas representaron el 19,5% del tamaño de lo que se produce en el Azuay. Es decir, que si uno lo compara a nivel de sector, las remesas podríamos decir que son quizá el segundo sector económico más importante de la Azuay, casi del mismo tamaño que, por ejemplo, el sector de la construcción, solamente para tener esa idea, ¿no? En el caso, por ejemplo, a nivel nacional, las remesas representaron el 20% de las exportaciones no petroleras. Ese monto es equivalente, ¿no es cierto?, al 20% de las exportaciones no petroleras. Y mire usted lo difícil que es para el Ecuador buscar y lograr nuevos mercados o para nuevos productos que no sean el petróleo. Entonces las remesas están sustituyendo aquello. Así es que han llegado las remesas a tener un papel preponderante, más todavía en épocas de recesión, de desaceleración económica, de situaciones complejas que hemos tenido que atravesar, pues las remesas llegan ahí a salvar, digamos, prácticamente esas condiciones económicas adversas. ¿Cómo han ido evolucionando los montos o el monto global de remesas en los últimos años? ¿Qué información se tiene? Bueno, las remesas han ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso a lo que me refería del año 2022, han tenido una variación más o menos de un 8% con respecto al año 2021. Y el año 2021 tuvo una variación alrededor del 10% con el año 2020. Ahí, del año 2020 al año 2021 es donde hay un salto significativo. Es decir, Antes siguió creciendo a pesar de la pandemia. Claro, bueno, en los años, claro, justamente del año 2019 al año 2020, las remesas varían o pasan de los 3.200 millones de dólares a los 3.300, digamos. Ahí no crece mucho, porque en la pandemia, ¿no es cierto? También, si bien es cierto, este monto aumentó, pero no aumentó tan significativamente porque nuestros compatriotas también tuvieron problemas, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Porque, Gustavo, el 70% de las remesas, es decir, el grueso de las remesas, provienen de nuestros migrantes en los Estados Unidos. Entonces, ahí no hubo mucha variación, más bien el salto se da en el año 2020 al 2021, cuando las remesas pasan de 3.300 millones a 4.300 millones. Ahí hay un salto de 1.000 millones en remesas y obviamente pues más o menos un salto de 400 millones en el caso del año 2022, llegando a este récord histórico al que me referí. ¿Hay alguna referencia sobre lo que esté sucediendo actualmente con este tema y con los flujos migratorios?
en Estados Unidos hace muy pocos meses, dentro de este año 2023, llegó a su fin el famoso Título 42, que fue emitido por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades como una medida paralela. Lo hizo el gobierno de Donald Trump. Entonces se puso medidas muy estrictas para los emigrantes ilegales. Tenían la opción las autoridades norteamericanas de expulsarlos de sus fronteras sin darles la oportunidad de presentar un caso. Esto cambió, terminó. Se temía una avalancha de emigrantes en los Estados Unidos, razón por la cual se han tomado medidas sustitutivas, alternativas, que estarían dificultando incluso más a los actuales emigrantes y potenciales migrantes en los Estados Unidos. ¿Cómo estará afectando esta situación? Lo que sí se sabe es que hay otro boom migratorio desde Ecuador, pues esto se ha reportado a través de las informaciones que llegan sobre todo de graves tragedias, ya sea en el Darién, en estados mexicanos o incluso en la frontera con los Estados Unidos. Sí, mire, el tema de los datos específicos en cuanto para poder establecer ese impacto en migración, que definitivamente nosotros estamos atravesando por un boom, yo creo que en eso estamos claros. Sin embargo, a veces resulta complicado por el tema de la calidad de las cifras. Sin embargo, yo le comento, Gustavo, que nosotros hicimos una estimación y, por ejemplo, en el año 2021 habrían salido alrededor de unos 81.700 compatriotas ecuatorianos. Y en el año 2022 esa cifra habría ascendido a 113.000 compatriotas ecuatorianos que una vez que salieron, obviamente pues no retornaron. Obviamente esto tiene diferentes destinos, como usted dice, a veces ahí se registra el caso de México, pero también el caso de Centroamérica, por ejemplo, Panamá, ¿no es cierto? Es un destino de salida de las personas que no regresan y o a veces directamente, digamos, a los Estados Unidos. Entonces, al no regresar, nosotros aproximamos estos valores y llegamos a estos datos, ¿no? Entonces, fíjese, solamente en los 2 años estamos hablando ya de una cantidad de personas que salieron de 190.000 millones, perdón, 190.000 personas. Y en el caso de la recesión, de la crisis financiera que tuvimos en la economía ecuatoriana en el año 1999 y 2000, más o menos hasta el año 2003, habrían salido unas 700.000 personas. Entonces, ya en 2 años nosotros estamos aproximándonos a los 200.000 compatriotas que están saliendo. Obviamente no tenemos cifras para el año 2023, pero será una cantidad también importante, lo cual a todas luces nos deja ver que estamos en una segunda, tercera ola migratoria, una ola migratoria adicional y que por supuesto que eso va a tener y que está teniendo efectos en cuanto a, primero, yo diría social, porque la migración tiene ese primer impacto, un impacto dramático desde el punto de vista social, porque las familias se separan, porque las personas se enfrentan a un grado de peligrosidad extremo y obviamente después, ¿no es cierto?, vendrá una secuela ya de orden económica, pero lo primero que pasa es eso. Entonces, ese más o menos es la dinámica de la migración, que como usted ve es una dinámica muy fuerte, porque así como las remesas aumentan en una época de contracción económica, pues lamentablemente también aumenta el flujo migratorio. Y ahí es en donde tenemos esta suerte de ver los datos de remesas, no desde un punto de vista celebracionista, porque cuando nosotros damos estas cifras, obviamente a las que vi en la primera parte de mi intervención, no estamos diciendo que las remesas están ahí, digamos, si bien es cierto, generan un efecto económico importante, pero también hay que verla desde el punto de vista que está generando una dependencia de esas remesas. Entonces, entramos en un círculo vicioso mediante el cual la única forma de seguir adelante es generando mayor migración, con todo el drama que eso implica. ¿Se evidencia, economista Mendieta, una concentración, una polarización de alguna manera de este fenómeno en el austroecuatoriano? Sí, el caso de la SUAY es muy interesante porque conjuntamente con otras provincias del Austro, el caso de Cañar, menos Morona Santiago, pero que también por su tamaño tiene un peso relativo importante, pero ahí se concentra lo que es tanto el tema de migración, o sea, salida de personas, y también el tema de recepción de remesas. Porque si uno compara relativamente, Azuay, Cañar y Morona Santiago son las tres provincias que más, en donde más las remesas pesan, ¿no? Pero no en términos absolutos está Guayas y Pichincha por encima, pero en estas economías, como siempre suelo decir, las remesas en un tamaño de economía tan grande como que se pierden, digamos, ¿no? Es decir, no se reflejan tanto
como son en el caso de las tres provincias neutrales. Y en lo que se refiere a los problemas económicos, perdón, sociales más bien, que se dan aquí en el país, hemos visto, quizá en el discurso de algunos analistas, en casos paralelos, por ejemplo, minería versus agua, de que muchos economistas piensan que a Ecuador, a los países latinoamericanos, los países del primer mundo, le están exigiendo lo que ellos no hacen, de que se vaya a una convergencia energética con el apoyo y acciones que son muy duras para la economía de pequeños países. La tesis, por ejemplo, de Alberto Costa Burneo, y que Ecuador debería seguir explotando la minería, explotando el petróleo. En el caso de los migrantes, ¿existiría alguna visión parecida? Es decir, en el sentido de que ese sacrificio humano, con todos los problemas sociales que trae en el balance, vale la pena por esa inyección tan importante, 3.300 o más de millones de dólares anuales. Yo creo que sí, yo creo que es muy bueno el ejemplo, ¿no? Porque, y sobre todo el paralelo que usted hace, porque, claro, eso tiene un costo, es un sacrificio, lo que los economistas decimos, un costo de oportunidad altísimo. Nosotros estamos teniendo, además del drama social, estamos perdiendo capital humano, estamos rompiendo círculos, o estamos generando círculos, digamos, que caen ya en los temas no solamente sociológicos, sino también psicológicos. Eso después va a tener un impacto en personas y en familias. Y eso no se ha evaluado, estimado Gustavo. Realmente yo no conozco trabajos, no solamente en el Ecuador, sino a nivel de los principales países de migrantes, como es el caso mexicano, en donde no hay este tipo de información. Es decir, porque claro, a veces lo más fácil es ver lo que está de primera mano y quizás ahí vemos flujos, vemos remesas, vemos impactos económicos, pero no estamos viendo lo que está quedando debajo de aquello. Y yo considero que ahí hay un costo altísimo que se tiene que pagar, obviamente, por estos recursos. Sin embargo, también es un dilema porque tenemos economías que definitivamente no logran salir de los niveles de desigualdad, no logran tener crecimientos estables y lamentablemente, ¿no es cierto?, tienen estos recursos que son muy costosos el momento en el que obviamente se empieza a depender de ellos. Yo creo que ahí tenemos un dilema, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, la pregunta fundamental es cómo llegamos a esto. Y ahí obviamente que la respuesta lamentablemente también es obvia en el sentido de que hemos tenido malos gobiernos que nos han ido llevando a estar en esta posición tan compleja que tenemos que tomar de mano, como decir, para salvar los muebles desde el punto de vista económico de estos dilemas, digamos, tan costosos que representan Ujú. para la sociedad en su conjunto. Encontrándonos en una coyuntura electoral, quizá es un buen momento para reflexionar sobre estos temas. Recordamos dentro de nuestra actividad de comunicación una entrevista que tuvimos con Yamil Mawad, recién posicionado como presidente de la República, y él hablaba de este tema, del fenómeno de la migración. Señalaba que se tomarían medidas para apoyar a los emigrantes en esa época, incluso con la creación de un ministerio del migrante. Muy poco logró hacer Yamil Mawad en su corto periodo de gobierno. Luego Rafael Correa sí creó un ministerio del migrante. Eh, También se tomaron algunas medidas en el Parlamento, generando los representantes públicos, los asambleístas de los ecuatorianos residentes en el exterior, pero persiste la sensación entre los migrantes, entre ONGs y organizaciones ciudadanas que velan o por lo menos siguen, monitorean lo que está pasando con este sector, de que haya un abandono del Estado ecuatoriano sobre esta cantidad bastante grande de ecuatorianos que se han radicado en el exterior. ¿Qué piensa usted a través de la lectura de sus estudios, economista, con respecto a medidas que deberían discutirse ahora cuando se esté en campaña electoral y que posiblemente deberían convertirse en políticas de Estado para afrontar o acompañar en debida manera a estos ecuatorianos que con enorme sacrificio están dando este resultado positivo en la economía con la inyección de una cantidad tan importante de dinero que sin duda redunda en el bienestar público? Yo creo que la idea equivocada de la política fue el pensar en el retorno del migrante. Yo creo que ahí nos confundimos y desde mi punto de vista,
como que ahí es en donde empezamos a cometer errores, porque, por ejemplo, recordemos que la política de retorno fue guiarle al sujeto migrante o a la familia del sujeto migrante y encaminarle a un tema de inversión. Y ahí quizás estamos desnaturalizando o no entendiendo bien lo que es una remesa. La remesa es un ingreso, Gustavo, como de cualquier trabajador del sector privado, público, formal, informal, que lo que tiene es un ingreso para su subsistencia. No podemos exigirle a ese ingreso, por lo tanto, que se convierta en inversión. Así es que Ujú. ahí yo creo que hubo Pero un... sin duda tiene un efecto, ya sea directo o indirecto, en reducir la pobreza y la desigualdad aquí en el Ecuador. Así es, así es. Sin embargo, ahí que estuve leyendo en un informe, los resultados empíricos son ambiguos. Algunos resultados encuentran que sí, otros encuentran que no, porque justamente hay varios factores ahí. Pero yo lo que decía en la política, también hubo esa equivocación. Entonces ahí yo siempre hemos manifestado dos cosas que son fundamentales y que también se ha visto que otros países lo hacen. El primero es que habría que organizar el tema migrante, porque el tema de migración, en cambio, si se lo ve desde un punto de vista de sacarle provecho, ¿no es cierto?, también es importante. Y ahí hay una serie de frentes que desde mi punto de vista, quienes se han encargado en los temas de relaciones internacionales de nuestro país, definitivamente lo han dejado de lado. Y aquí yo me estoy refiriendo a esa migración organizada, ¿no es cierto? Por ejemplo, entender puentes con países no solamente los Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos Australia, Europa, que obviamente están pasando por una, digamos, por transición demográfica. Entonces, allá necesitan cierta mano de obra. Y aquí nosotros tenemos falta de empleo. Entonces, mire cómo podemos ahí compaginar y, por ejemplo, generar migración temporal de estudiantes, perdón, de profesionales jóvenes de nuestro país y que, ¿no es cierto?, tengamos una posición de ganar. Sería una migración temporal hasta que, ¿no es cierto?, pasen un tiempo, trabajan en un país. Existen muchos programas de aquello. Y lo segundo también es organizarnos acá para aquel migrante que está ya ganando o que ha ido paulatinamente ganando otras posiciones, sobre todo en los Estados Unidos, y donde ya tienen su residencia, tienen su ciudadanía, tienen un permiso de trabajo, porque estas personas retornan, pero retornan de forma momentánea, retornan para vacaciones, retornan para pasar con su familia, retornan para un tema médico. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, se está sacando provecho, pero eso podría ser mucho más organizado, mucho más sistematizado, partir de tener esa información y luego después ver cómo podemos nosotros potenciar ciertos sectores locales para que obviamente aprovechemos ese flujo de demanda y más bien incentivemos ese flujo de demanda que se está dando. Fíjese usted, estimado Gustavo, uno como tiene familia, tiene amigos y todos, digamos, hay muchas personas en el auge, yo creo que todos tenemos algún familiar en algún lado del mundo trabajando, viviendo, estudiando, pero sobre todo en la migración laboral. Fíjese usted que por los temas de inseguridad ahora ya no vienen a vacacionar acá, sino prefieren irse a otros destinos. Claro. Es decir, Y hay estamos muchos nosotros migrantes pensando, que han sido asaltados, han sido objeto de crímenes al venir acá. Hubo un pavoroso secuestro en la ciudad de Guayaquil, un inmigrante ecuatoriano que venía a tratar de invertir algo de su dinero en este país, regresó a los Estados Unidos sin cuatro dedos tras un secuestro. imagínense, ¿no? Y cosas terribles, entonces ven ya no como un destino turístico, venir a su misma casa, venir a su misma familia, sino se van para otro lado por un tema de inseguridad. Entonces, tenemos que trabajar en nosotros primero y ver todas estas aristas. Pero yo ahí le pongo dos temas que lamentablemente no se ha potencializado, ¿no es cierto? La migración organizada y la otra, ¿no es cierto?, también ver cómo nosotros atraemos ese flujo de demanda, entender de qué es lo que está demandando eso, ese flujo de migrantes que retornan momentáneamente, que ya ganan papeles y vienen a visitar a sus familias, en qué están invirtiendo, qué les interesa para ello. Y yo creo que ahí, ¿no es cierto?, podemos nosotros aprovechar de una manera ventajosa, pero también de una manera, yo diría, pues, un aprovechamiento sano del tema de la migración. Para finalizar, economista Mendieta, quizá vale la pena una breve reflexión suya e información también sobre cómo impactan las remesas en el consumo y en la demanda interna. Y en la contraparte, si es que no se produce también esto que usted ya mencionó, una dependencia, quizá dependencia excesiva de esta fuente de ingreso que produce un efecto negativo, genera una baja productividad en los receptores que viven y habitan en este país. Para el caso ecuatoriano, estimado Gustavo, nosotros tenemos un trabajo muy decidor, un trabajo que fue publicado
y que quizás no tuvo el eco que nosotros hubiésemos querido, y un trabajo muy sencillo, un ejercicio académico muy sencillo, en donde nosotros dividimos el efecto de las remesas en un efecto de corto plazo y un efecto de largo plazo. Para ser un poco más explícito y en lo que quiero decir, hay un efecto transitorio y un efecto permanente. El transitorio es algún efecto, ¿no es cierto?, económico, que si llega, se pasa. Y el permanente es obviamente el que se queda y, como dice usted, perdura en el tiempo. Pues fíjese que nosotros encontramos que en el caso ecuatoriano es mayor el efecto transitorio, el que está asociado a un tema de consumo. Y claro, eso es lógico por lo que también le dije, o le acabé de decir en la vez anterior, en el hecho de que viene el ingreso de las remesas para suplir consumo. Entonces, es un efecto transitorio, pero existe un interesante efecto permanente que estaría quedándose en el tema de las remesas y que estaría vinculándose a un tema de inversión. Claro, también se estaría, y eso no lo hemos visto porque habría que avanzar en la investigación, pero también las remesas está, por ejemplo, yendo no solo por ejemplo, suplir temas de bienes inmuebles de larga duración, sino también, por ejemplo, asociándose a un tema de educación. Y eso sería muy provechoso si es que así está pasando, pero es mínimo el tema. Y por otro lado, también nosotros planteamos en ese estudio un umbral en donde un umbral a través del cual, en qué nivel de desarrollo las remesas sí tienen efecto positivo y en qué umbral no tienen efecto. Y claro, más o menos vemos que en aquellos cantones donde son de ingresos medios y medios bajos, las remesas sí estarían coadyuvando, ¿no es cierto?, a salir adelante a estos cantones específicos que lo hicimos en ese trabajo. Bien, y le agradecemos mucho, economista Mendieta. Muy amable, Gustavo. El economista Rodrigo Mendieta es un educador académico con una amplia trayectoria, experto en estos temas, pues su tesis de PhD se trató sobre el efecto de remesas en Ecuador y Latinoamérica.